ojo, porque la historia de Alpine aún no ha terminado. Sí, ya sabéis todos que el grupo Renault hizo oficial recientemente la cancelación de su programa de la unidad de potencia de Fórmula 1 de 2026. Es decir, que la actividad en la fábrica de Viry-Châtillon continuará en sus actividades de Fórmula 1 hasta finales de 2025, pero sin el desarrollo de ese nuevo motor que llegará en 2026. Año que, por cierto, en el que Alpine pasará a ser equipo cliente y seguramente comprará los motores a Mercedes. Todavía no se ha confirmado que vaya a comprar los motores a Mercedes, pero seguramente sí. Y como decía, la historia no ha terminado. ¿Pero por qué digo esto? Porque los trabajadores de la fábrica de Viry-Châtillon han vuelto a la carga. Ya se ha comentado en este canal de Twitch que todo esto viene de lejos y que se ha llegado incluso a amenazar con huelgas, que bueno, de esto los franceses saben un poco. Y también hubo incluso protestas en el Gran Premio de Italia y bueno, también hubo hasta rumores de un posible sabotaje interno por aquellos múltiples problemas en los coches de Esteban Ocon y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán, lo cual me parece tremendo porque llegar a hablar de sabotaje interno por todo ese lío que está ocurriendo en las huelgas y todo eso, me parece tremendo, pero eso no deja de ser un simple rumor. Pero claro, cuando se da el carpetazo final al asunto por parte de la cúpula del grupo Renault, era de esperar que los trabajadores no se quedasen callados. Y no lo han hecho, porque el CSE, que es el Comité Social y Económico de la filial de motores de Alpine, ha emitido un comunicado en el que no deja títere con cabeza. Así que, si os parece, pues nos vamos a poner cómodos, vamos a leer un poquito qué tienen que decir los empleados y eso, vamos a leer el comunicado. Lo primero que dicen es que la decisión hace que Alpine pierda su historia deportiva. A lo que después se añade, para empezar un poco el nudo del comunicado, que todos los representantes del personal que representan la voz de los empleados y de la mayoría de las partes interesadas lamentan y deploran la decisión de dejar de fabricar motores de Fórmula 1 en 2026. Lamentan y deploran. Ojo. Y después de lamentar y deplorar, llega el primer dardo serio a los dirigentes del grupo. Porque, vuelvo a citar, esta decisión cuenta con el respaldo del grupo que desea reducir el riesgo financiero que rodea a la Fórmula 1 a pesar de que no se ha realizado ningún estudio serio para evaluar el impacto en las ventas futuras y el prestigio de la marca. Ningún estudio serio. ¡Wow! Y a ver, yo aquí sinceramente tengo que hacer un pequeño inciso porque eso de no hacer ningún estudio serio, sinceramente, no me cuadra. Y eso, ojo, que yo siempre he sido muy crítico con la cúpula de Alpine, que bueno, no es santo de mi devoción esa cúpula de Alpine. Pero aquí, pues sabiendo que la decisión está puramente relacionada con el aspecto económico, sinceramente me cuadra esa cancelación del proyecto. ¿Y por qué digo que me cuadra? Porque básicamente desarrollar una unidad de potencia de Fórmula 1 cuesta cientos de millones de euros. Si no más. Porque en su momento se llegó a hablar hasta de 1.000 millones cuando Mercedes arrasó en el inicio de la era híbrida. Y claro, eso hay que decir que en el caso de Alpine iría a fondo perdido. ¿Y por qué a fondo perdido? Porque primero, no tienen clientes y segundo, me imagino que los datos del motor de 2026 no estaban siendo muy esperanzadores. Porque claro, ya se habla por ahí que puede que haya otro dominio de Mercedes en el año 2026, que también Ferrari está teniendo buenos números y tal y cual. Y claro, cuando tú sabes que en el aspecto económico todo el desarrollo de la unidad de potencia va a fondo perdido y encima no estás sacando buenos números, si juntamos que no hay clientes y resultados y tal y cual, pues, como decía, es prácticamente a fondo perdido. Entonces, la decisión, a nivel económico al menos, puede tener sentido. Pero hay más detalles en el comunicado del CSE. Y hay uno que me parece muy, pero que muy curioso, porque en el comunicado se preguntan por qué no se han explorado las opciones de asociación. Y a mí es algo que me parece bastante interesante. Voy a leer esta parte del comunicado y sigo contando.
El grupo rechazó las soluciones de asociación, a pesar de que habrían permitido cumplir varios objetivos: mantener la actividad de Fórmula 1, reducir los costes de desarrollo y explotación, mantener todas las habilidades y la posibilidad de llevar la temporada a la temporada 2026, un motor RE26 ya ampliamente desarrollado y prometedor. Y esto tengo que decir que sí que me parece muy interesante, porque en el pasado hemos visto asociaciones que han sido como mínimo satisfactorias. Y no me refiero a cuando Red Bull renombró el motor Renault en aquel año 2016, si no recuerdo mal, por Tag Heuer, porque eso fue un poco simbólico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó en el año... a lo que pasó en 2017 con el motor Honda. Y os pongo en situación, porque claro, Honda vuelve a la Fórmula 1 en 2015 y el motor es una castaña. En 2016 sí que es verdad que mejora un poquito, pero de repente en 2017 vuelven a hacer una serie de cambios en el motor y vuelve a ser un desastre. Claro, ya ahí vino todo el lío, que McLaren dejó a Honda, Honda se fue con Toro Rosso y tal y cual. ¿Y qué hicieron ese año? Pues básicamente en el año 2017 Honda recurrió a una compañía llamada Ilmor, que es especialista en motores, y a partir de 2018, ya con Toro Rosso, dieron un pequeño paso adelante, y fue ahí cuando Red Bull, comparando los resultados de los motores Honda y los motores Renault, porque Red Bull todavía llevaba motor Renault, ahí fue cuando Red Bull decidió montar motores Honda a partir de la temporada 2019. Y el resto ya lo sabéis, ganaron carreras Red Bull con Honda en 2019 y 2020, y títulos a partir de 2021. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué Renault no recurre a esta iniciativa? Porque claro, es una solución bastante interesante, la verdad, ya lo he dicho. De hecho, hace varios años, Mario Ilien, que era el jefe de Ilmor, dijo que tenía interés en crear un motor de Fórmula 1 siempre y cuando encontrase un socio. Y más recientemente, el año pasado, se llegó a rumorear que Ilmor podía ser el tapado para que Andretti y Cadillac tuviesen un motor en el caso de recibir luz verde para entrar en la Fórmula 1. Entonces, si existe la vía, ¿por qué Alpine no la explora? No lo sé. Y ya digo que, bueno, no digo que tenga que ser Ilmor, porque claro, puede ser cualquier compañía con la que asociarse, ¿no? Y compartir gastos, compartir desarrollo, básicamente compartirlo todo, ¿no? Pero no, Alpine no ha querido entrar en eso y han decidido chapar definitivamente el desarrollo del motor de 2026. Y claro, ¿qué va a pasar ahora con la gente de Viry-Châtillon? Porque obviamente el grueso del trabajo de la fábrica está relacionado con la Fórmula 1. Entonces, bueno, la verdad que desde el CSE temen que la fábrica pase de 500 empleados que tienen ahora a 334 ya el 1 de enero del año que viene, y que se rescindan los contratos de muchos proveedores de servicios, lo que además provocaría la pérdida de otros 100 empleos indirectos. Lo cual ya es bastante duro, pero es que para acabar el comunicado dicen que la falta de madurez en los proyectos presentados y la pérdida de confianza en la dirección pueden provocar algo así como una fuga de cerebros. Y bueno, a los que se queden, eso sí, pues se les ofrecerá formar parte del proyecto Hypertech Alpine, que incluye el desarrollo del próximo deportivo de Alpine, también la investigación y desarrollo de baterías para coches eléctricos, incluidas baterías de estado sólido, también la investigación y desarrollo sobre otras tecnologías para coches eléctricos, apoyo de fábrica para los proyectos del grupo Renault en el Mundial de Resistencia y el Dakar, supervisión de los avances técnicos en Fórmula 1 y trabajos de ingeniería para terceros. En fin, esto no pinta muy bien, y lo peor de todo es que el futuro parece complicado, porque claro, ya vendieron el 24% de sus acciones al grupo de Ryan Reynolds y compañía, y los tambores de guerra, pues bueno, siguen sonando. Ahora hemos visto como Michael Andretti ha dado un paso al lado con esto dentro de Andretti Global, y vete tú a saber cuál será su estrategia. Pero lo ha dado justo en este momento. Y también, ojo, que está por ahí el señor Mazepin diciendo que tiene planes de futuro.
Y no sé, igual saca la billetera y se compra un equipo. Pero a mí, la verdad, pienso en el futuro de Alpine y solo se me ocurren fumadas. Como decía al principio de este programa, se me ocurren fumadas en torno al futuro de Alpine. Y la verdad que la primera que se me ocurre es que, como acabo de decir, me imagino ese escenario en el que llega la familia Mazepin y pone una barbaridad de millones sobre la mesa y compra directamente el equipo. Me imagino también que otra opción puede ser Andretti. Y bueno, si nos ponemos aquí a divagar, pues acabamos hablando de lo que queráis. Y seguro que nada bueno, eso está claro. Pero para hablar de locuras y para hablar de la verdadera fumada que se me ha ocurrido, hay que poner en pantalla al amo y señor de las locuras. Don Flavio Briatore, efectivamente. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de que Alpine haga la francesa. Y con la francesa me refiero a aquello de... No, oye, deja que mi ejército cruce tu país, que quiero invadir el otro, y cuando menos te lo esperes, ¡zas!, te reviento a ti también. ¿Alguien me ha entendido? No, ¿verdad? Pues bueno, lo explico. Acabo de decir que una de las actividades del proyecto Hypertech Alpine sería la supervisión de los avances técnicos de la Fórmula 1. Y es curioso, porque después especifican en el comunicado que quieren que un reducido número de ingenieros siga de cerca los entresijos de la Fórmula 1 para mantener los conocimientos y habilidades de los empleados en esta disciplina deportiva y permanecer a la vanguardia de la innovación. ¿Lo vais pillando? ¿Todavía no? Pues bueno, lo sigo explicando. Lo que quiero decir es que Alpine podría comprar el motor Mercedes en 2026, que se rumorea que va a ser el más competitivo en ese cambio de reglamento, y unos años después, ya con el motor bien analizado, puedes decir que has tenido la llamada divina y que vuelves a hacer un motor de Fórmula 1. ¡Zas! Una robada histórica. Y obviamente tengo que decir de nuevo que esto es una fumada mía y que obviamente pues entraría en juego la duración del contrato con Mercedes, que me imagino que tendrá que ser mínimo de varios años, también habrá cláusulas en el contrato y todo lo que queráis. Pero bueno, por soñar, que no quede. Y es que hay que decir que esto es lo verdaderamente importante de una empresa. En soymotor.com hemos descolgado el teléfono, hemos hablado con varios ingenieros de carreras y ahí está precisamente la clave. En el conocimiento, en el know-how que dicen los ingleses. Si tú tienes a un grupo de trabajo que va a seguir ligado a la Fórmula 1 y va a poder ver cómo es el motor Mercedes, cómo se gestiona, cómo se pone en marcha, ese conocimiento es lo verdaderamente importante. Sería algo así como, en definitiva, hacer algo así como la famosa ingeniería inversa que hacen muchísimas marcas. Y no solo de coches, porque muchas veces se compra el producto de la competencia, se estudia a fondo y se utiliza para tu propio beneficio. Y aquí, pues claro, a mí se me ha ocurrido que podrían hacer algo parecido pero a nivel de Fórmula 1. Tú te haces cliente de Mercedes durante un tiempo, pero mantienes a un grupo de trabajo analizándolo todo y quizá en un futuro vuelves a la Fórmula 1. Y sí, obviamente estaría por ver cuánta cantidad de información comparten desde Mercedes hacia el grupo Renault. Pero ojo, porque ese grupo de trabajo no tiene ninguna presión y no tiene que estar en ningún momento trabajando en el desarrollo del motor. No tienen que estar centrados 24/7 en ese desarrollo del motor, en cómo mejorarlo y demás, sino que todo será mucho más simple para ellos y podrán estar atentos en todo momento a cómo es esa unidad de potencia Mercedes, cómo la desarrollan. E incluso con el reglamento en la mano, podrían pensar soluciones alternativas o quizá incluso hasta encontrar alguna zona gris, alguna laguna en el reglamento. En definitiva, algo que explotar. O sea, teniendo un motor que tú ya has podido analizar, que has podido ver, que sabes cómo lo van desarrollando desde Mercedes, y mientras tanto, como tú no estás trabajando en él, coges el reglamento en la mano y exploras. Exploras vías, exploras alguna laguna del reglamento, alguna zona gris. Y claro,
de repente, pues se me viene a la cabeza que en el equipo Alpine vuelve a estar Flavio Briatore moviendo hilos. ¿Y por qué no? Se puede soñar más todavía. Pero es que no solo eso, sino que sabemos que Flavio y Toto Wolff tienen una muy buena relación. De hecho, no es difícil verlos por ahí por el paddock en un tono muy amistoso. Incluso con Susie Wolff, a la que vemos aquí en esta foto abrazándose con el señor Briatore, ahí en un tono muy amistoso, ¿por qué no decirlo? Y también, pues eso, los hemos visto incluso desayunando en un sitio de Mónaco juntos, tanto a Flavio Briatore como a Toto Wolff, porque como decía, tienen muy buena relación. Y también sabemos, por otro lado, que Mercedes y Renault han colaborado en otras categorías e incluso en coches de calle, porque hay Mercedes de calle que llevan motores Renault, y eso se contó recientemente en este canal de Twitch. Así que, bueno, con esa buena relación que hay entre todas las partes, pues se me ocurre que quizá Briatore podría conseguir el mejor acuerdo posible para Alpine, el que tenga la duración exacta que ellos necesitan para después, como decía antes, hacer la francesa, mantener todo el conocimiento en casa y volver a la Fórmula 1 como si hubiese llamado o como si hubiese recibido la llamada divina, ¿no? Tener todo ese conocimiento en casa mientras tanto explorando el reglamento por ahí por si encuentras alguna vía de escape para incluso mejorar ese motor Mercedes. Y como decía, cuando tienes esa llamada divina, decir, ¡oh! Se acabó el contrato con Mercedes, vuelvo a la Fórmula 1 con un motoraco. Y de nuevo, repito, es una teoría un poco rocambolesca, casi seguro que no va a pasar, pero tratándose de Briatore, todo es posible, ¿por qué no? Pero bueno, el caso es que volviendo ya al presente y al planeta Tierra, lo que tengo muy claro es que todo esto que rodea a Alpine, la verdad que no tiene muy buena pinta. Porque todo apunta a que si no pasa algo muy raro, como esta teoría que acabo de contar, pues el equipo Alpine a mí me da en la nariz que el equipo Alpine como tal no va a durar mucho en la Fórmula 1. Pueden ser 3, 4, 5 años, los que sean, pero se está viendo que parece que hay una fecha de caducidad, por así decirlo, y eso es algo que para los que hemos visto a Fernando Alonso ganar títulos con Renault, duele mucho. Duele mucho. Y además, bueno, hablamos de un motor Renault que es el tercero más exitoso de la historia de la Fórmula 1, solo por detrás de Ferrari y de Mercedes en número de victorias, con lo cual es que el adiós a un histórico siempre duele. Pero bueno, en cualquier caso, pase lo que pase, muy buena suerte al equipo Alpine y sobre todo a los trabajadores de la fábrica de Viry-Châtillon, que puedan tener un final digno. Y si por lo que sea sale esa fumada histórica y pueden volver a la Fórmula 1 con un motoraco, me alegraré.